La era atómica comenzó en los años 40, por el 1940, después del ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Los norteamericanos se apresuraron a desarrollar esa terrible arma que conocemos con el nombre de la bomba atómica. Cierto que esa bomba y su uso puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero también es cierto que muchas personas murieron cuando las primeras bombas atómicas fueron echadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El hombre, el ser humano, siempre ha estado implicado en guerras, en violencias, en problemas bélicos que destruyen vidas, destruyen ciudades, destruyen industrias y causan pena y dolor. Esa es la historia de la humanidad. Desde el principio hasta nuestros días, el hombre vive con el temor de que puede ser atacado, de que puede ser destruido, de que puede sufrir calamidades terribles. Qué triste es esa situación. No debería de ser así, pero así es. Naciones luchan contra naciones, naciones invaden a otras naciones, gobiernos oprimen a sus ciudadanos, los matan, los coartan de libertad y todas esas cosas de las cuales un día tendrán que dar cuenta a Dios. Y no solo hay naciones, sino también hay comunidades y hay hasta familias que viven en pleitos, en guerras, en conflictos. Soy Luis Carballosa. Hoy voy a compartir con vosotros 2 versículos del capítulo 4 de la Epístola de Santiago. Son 2 tremendos versículos. Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12. Voy a leer estos 2 versículos. Santiago escribe: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley,
que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Son tremendas palabras que el apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió en estos dos textos que acabo de leer. Observe que Santiago se dirige a sus lectores y los llama hermanos, porque él era el pastor de esos judíos creyentes que estaban dispersos por el Imperio Romano. Hermanos es una palabra de amor, de afecto, pero también de firmeza. Y dice Santiago, no murmuréis. Ese es un imperativo, es un mandato, es una orden que en realidad, por estar en presente, significa dejad de hacer lo que estáis haciendo. Estos hermanos estaban murmurando, pero es que la palabra murmurar ahí es mucho más fuerte. La palabra murmurar, kataleite, en el texto griego, kataleite, significa dejad de hacer lo que estáis haciendo. Poned un alto a eso que estáis haciendo. No desprestigiéis los unos de los otros. Desprestigiar significa dañar la reputación, dañar el carácter, dañar el prestigio de una persona. Y qué triste es que haya algún hermano o alguna hermana que haga eso contra su hermano en Cristo, que lo desprestigie, que hable cosas que dañen su persona, que dañen su carácter. Y Santiago es enfático cuando dice, hermanos, detened eso que estáis haciendo. Dejad de hacer eso que estáis haciendo. Poned un alto a eso que estáis haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Desprestigiándose los unos a los otros, dañando el carácter los unos de los otros. Y Santiago dice con toda claridad, el que murmura, el que desprestigia al hermano o del hermano y juzga a su hermano, desprestigia de la ley y juzga a la ley. ¡Qué terrible! Y qué triste es que algún hermano invierta tiempo en hacer eso. Recuerdo hace años a un pastor que contaba la historia. Lo que le ocurrió fue a una casa a hacer una visita y allí había una hermana hablando por teléfono y toda la conversación que el pastor tuvo que escuchar era criticando, murmurando y desprestigiando a alguna persona. Cuando terminó la conversación, el pastor le llamó la atención y le dijo, hermana, ¿por qué haces eso? Y la hermana le contestó, pastor, mire, de verdad es que no me gusta, pero me entretiene. Hay personas que se entretienen desprestigiando a otros, murmurando de otros, murmurando de los hermanos y a veces hasta de los propios familiares.
Santiago dice, el que murmura juzga a la ley, pero tú, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor, sino juez. Uno puede convertirse en juez en lugar de humillarse delante de Dios y de su palabra. Santiago dice, versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar, puede librar y puede perder. La palabra perder ahí es enfática, significa puede destruir. Uno solo es el dador de la ley, que puede librar y puede destruir. Es importante, querido hermano, querida hermana, que tú y yo alcemos nuestros ojos al cielo y dependamos de Dios. Y cuando seamos ofendidos, que encomendemos la causa a Dios. Alza tus ojos al cielo. Encomienda tu causa a Dios. No juzgues, no murmures, o como dice el texto original, no desprestigies a otro hermano, porque el que desprestigia al hermano y juzga al hermano, desprestigia de la ley y juzga la ley. Y dice Santiago, pero si tú juzgas la ley, eso es incorrecto porque tú no eres el dador de la ley. Hay un solo dador de la ley, que es el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Dice Santiago, y uno solo es el dador de la ley, el que puede librar y puede destruir. Y termina el versículo con una expresión muy enfática. Pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Querido hermano, querida hermana, ni tú ni yo, ninguno de los dos tiene autoridad para juzgar a otros. El único juez es Dios. No juzguemos a personas, no usemos nuestros labios, no usemos nuestra boca para hablar, para murmurar, para destruir el carácter del hermano o de la hermana. Tu responsabilidad y la mía no es destruir, sino edificar. No murmuréis, no destruyáis el carácter del hermano o de la hermana. Edifícalo o edifícala. Usa palabras de amor, de gracia y de misericordia, como la que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Seamos misericordiosos, seamos clementes, seamos piadosos, seamos compasivos hacia nuestros hermanos y hermanas. Otra vez las palabras de Santiago. Hermanos, no murmuréis, no os desprestigiéis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley, y esa es una prerrogativa que solo corresponde a Dios. No te corresponde a ti ni a mí. Como dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede librar y puede destruir. Pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Hermano y hermana, no juzguemos. Seamos humildes delante de Dios. Alza tus ojos al cielo.
ahora mismo y dile: Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a controlar mi boca, que no desprestigie yo la reputación de ningún hermano o hermana. Que Dios te bendiga a ti, que Dios me bendiga a mí y nos ayude para que ni tú ni yo destruyamos el carácter de nadie, de ningún hermano ni de ninguna hermana, sino por el contrario, que lo edifiquemos, que edifiquemos al hermano o a la hermana para la gloria y para la honra de Dios. Que a Dios sea la alabanza y la gloria y la honra, ahora y por los siglos. Amén y amén.